Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, os mando un nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar de un elemento puramente gramatical. Hasta ahora, durante estos días de confinamiento, hemos trabajado sobre todo elementos de expresión oral, de comprensión oral y comprensión escrita, y por cierto, ha ido muy bien. Id poniéndoos al día con las tareas a las personas que os falte por entregar, tomaoslo, bueno, con relativa calma, ya sabéis que tenemos todavía tiempo, pero la evaluación avanza y hay que entregar las tareas, ¿de acuerdo? Bueno, hoy vamos a hablar de los pronombres complemento de objeto directo y pronombres complemento de objeto indirecto. Insisto, les pronoms complément d'objet direct et les pronoms complément d'objet indirect. Recordad, ya hemos visto durante el curso varios pronombres. Os voy a hacer un recuerdo para refrescarlo. El pronombre es una palabra que sustituye a otra palabra para evitar repeticiones y en muchas ocasiones se utilizan para responder a preguntas. ¿De acuerdo? Recordad que hemos visto le pronom relatif simple, los pronombres relativos simples. Eran que, qui, ou et donc. Esto lo vimos en la segunda evaluación. Le pronom relatif simple. Recordad que, por ejemplo, el pronombre relativo que se utilizaba, pues imaginaos que tenemos dos frases. Manu a chanté une chanson. Je connais cette chanson. Tenemos dos frases. Manu ha cantado una canción. Yo conozco esa canción. Obviamente hay una parte de la frase que se repite, que es esa canción o una canción, ¿de acuerdo? Une chanson. Manu a chanté une chanson. Je connais cette chanson. ¿Qué podríamos hacer? Eliminaríamos cette chanson, une chanson, toda esa parte de la frase y la cambiaríamos por un pronombre. En este caso, el pronombre que. Manu a chanté une chanson que je connais. ¿De acuerdo? Repasad si queréis vuestros apuntes del le pronom relatif simple, pero recordad que un pronombre es una palabra que sustituye a otra palabra y que suele utilizarse para muy a menudo responder preguntas, ¿vale? El caso de los pronombres relatifs simples yo creo que está bien claro. Que, qui, ou et donc. Podían servir, recordad, para diversas cosas, ¿vale? Objetos indirectos, circunstanciales del lugar, etc. Tenemos más pronombres que hemos visto a lo largo del curso. Tenemos los pronombres en e i. Son unos pronombres adverbiales que sirven para... concretamente el pronombre en puede ser complément d'objet direct, complemento de objeto directo. Por ejemplo, tu veux de l'eau, ¿quieres agua? Puedes decir, oui, je veux de l'eau. ¿Vale? ¿Quieres agua? Sí, quiero agua. Agua es el objeto directo de la frase. Yo quiero agua. Pero ¿qué podemos hacer para eliminar esa repetición que es un poco molesta? Y ahorrar tiempo, pues por ejemplo, para jugar a la PlayStation o cocinar un pastel de manzana. ¿Vale? En vez de responder a la pregunta tu veux de l'eau, oui, je veux de l'eau, lo sustituyes por el pronombre en. Oui, j'en veux. Lo vimos en la pasada evaluación. Muy bien. En también puede actuar como complément d'objet indirect, complemento de objeto indirecto. Tu parles de tes problèmes? Oui, j'en parle. ¿Hablas de tus problemas? Oui, sí, hablo de mis problemas. Como hay un elemento que se repite en la frase, tus problemas, lo sustituimos por el pronombre en. ¿De acuerdo? Como viene precedido de una preposición de, en este caso, actúa como objeto indirecto. Por lo tanto, tu parles de tes problèmes? Oui, j'en parle. ¿De acuerdo? Seguimos con el pronombre en. También el pronombre en podría ser un circunstancial de lugar. Tu sors de la piscine? Puedes responder oui, je sors de la piscine
o bien utilizar un pronombre para evitar repeticiones, eliminar esa parte de la frase que se repite, de la piscina, ¿sales de la piscina? Sí, yo salgo de la piscina. Eliminar esa parte y sustituirlo por un pronombre, que como hemos dicho muchas veces, los pronombres sustituyen una parte de la frase, ¿de acuerdo? Para evitar repeticiones. Tu sors de la piscine? Oui, j'en sors. Eliminaríamos de la piscina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el pronombre en, que ya lo hemos visto, puede actuar como complément d'objet direct, complemento de objeto directo, complément d'objet indirect o complément circunstancial de lieu. También tenemos el pronombre y, que puede funcionar como complément circunstancial de lieu, circunstancial de lugar, o complemento indirecto, complément indirect avec la preposición a, con la preposición a. ¿De acuerdo? Complément circunstancial de lieu. Tu vas au cinéma? ¿Vas al cine? Podríamos responder, oui, je vais au cinéma. Como hay una parte de la frase que se repite, la eliminamos y la cambiamos por el pronombre y. Tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. ¿De acuerdo? Lo vimos y os examinasteis y lo hicisteis perfectamente todos, así que tenéis que recordarlo. Cuando funciona como complément d'objet indirect, necesitaría la preposición a. Tu penses à ton travail? ¿Piensas en tu trabajo? Podríamos responder, oui, je pense à mon travail. Pero como yo pienso en mi trabajo, pero como hay un elemento de la frase que se repite, lo eliminamos y lo sustituimos por el pronombre y. Tu penses à ton travail? Oui, j'y pense. ¿De acuerdo? Así que recapitulamos. De los pronombres que hemos visto en este curso están les pronoms relatifs simples, que, qui, ou, dont, y les pronoms en et y. Hay un tercer grupo de pronoms que también hemos visto un poco tangencialmente, porque ya los habéis visto en cursos anteriores, que son les pronoms toniques. Recordad que había excepciones en el en e y para utilizarlos. Por ejemplo, una frase sobre un objeto indirecto, complemento de objeto indirecto. Por ejemplo, tu parles de ton père. No diríamos oui, j'en parle. ¿Por qué? Porque es una persona. Recordad que con personas o seres animados no utilizamos los pronombres en e y, sino los pronombres tónicos, les pronoms toniques. Por lo tanto, responderíamos oui, je parle de lui. Del mismo modo, en vez de utilizar el pronombre y en su función de objeto directo, de complemento de objeto indirecto, complément d'objet indirect avec a, con la preposición a. Tu penses à ton père, como es un ser animado, una persona, no diríamos oui, j'y pense. ¿De acuerdo? Diríamos oui, je pense à lui. En este gráfico quiero que veáis todos los elementos que ya hemos visto. Conocéis el pronombre, le pronom en et y, conocéis les pronoms toniques y conocéis les pronoms relatifs simples que, qui, ou et dont. Nos quedan les pronoms complément d'objet direct et les pronoms complément d'objet indirect. Empezamos desde el principio. Les pronoms complément d'objet direct, los pronombres complemento de objeto indirecto, son palabras que sirven para sustituir una parte de la frase. En este caso, esa parte de la frase funciona dentro de la oración como objeto directo. ¿De acuerdo? Sirve para evitar repeticiones inútiles y responde por lo general a preguntas. Por ejemplo, tu as vu ce film? Podríamos responder, oui, j'ai vu ce film. Pero lo que respondemos es, oui, je l'ai vu. ¿De acuerdo? Por lo tanto, les pronoms de complément objet direct reemplazan una palabra o una construcción dentro de la frase que funciona como objeto directo. Los pronombres cambian según la persona. Tenemos plural, singular y plural. En el singular, me, te,
le y la, en virtud de que sea femenino o masculino, y en plural, nous, vous y les. Y sirve para reemplazar un nombre de persona, de animal o de cosa. Y responde siempre a la pregunta ¿quién o qué? Por ejemplo, os pongo este ejemplo, fijaos en la imagen. Tu regardes la televisión, tu regardes la TV, ¿estás viendo la tele? ¿Ves la tele? Podría responder, oui, je regarde la televisión. Pero como hay una repetición bastante inútil, la televisión, lo eliminamos y lo sustituimos por el pronombre complément d'objet direct que le corresponde. Para averiguar cuál es, pues simplemente tenemos que preguntarle a la oración ¿qué? ¿Qué estás mirando? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? ¿Qué ou quoi, claro, en francés. Tu regardes quoi? La televisión. La televisión es singular y es femenino, por lo tanto, la. Tu regardes la televisión? Oui, je la regarde. Es tan fácil como eso. ¿De acuerdo? Insisto, el complemento de objeto directo sirve para sustituir una frase o una construcción en la frase, una serie de palabras, una palabra o una serie de palabras en la frase, que funcionan como objeto directo. Je regarde la televisión. La televisión es el objeto directo. Je, sujeto. Regarde, verbo. La televisión es el predicado. Y la televisión, concretamente, funciona como objeto directo. ¿Qué ves? La televisión. Qu'est-ce que tu vois? La televisión. Por lo tanto, lo sustituimos por un complemento de objeto directo. En este caso, el pronombre, un pronombre de complément d'objet direct, concretamente la, porque es singular femenino. Je la regarde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde se sitúa en la oración? Se sitúa entre el sujeto y el verbo. Je la regarde. ¿De acuerdo? Si la oración fuese negativa, esto ya lo hemos visto en muchas ocasiones, el pronombre y el verbo irían unidos, formarían una unidad y las partículas negativas irían a un lado y al otro. Je ne la regarde pas. ¿De acuerdo? Por supuesto, si el le o la van sucedidos de una palabra que comienza por vocal, cambiaríamos le por L apóstrofe. ¿Vale? Hay una serie de excepciones que no vamos a ver. Os voy a adjuntar también un vídeo de una profesora que tiene un canal en YouTube que lo explica todo muchísimo mejor que yo. Quiero que la veáis, es muy buena. Creo que se entiende muy bien, toda la explicación es en francés, está subtitulado y quiero que la veáis. Yo he elegido los mismos ejemplos y lo que he pretendido es utilizar, lo que ella no puede hacer, claro, que es poner en... ¿cómo decirlo? Ponerlo en relación con lo que hemos hecho a lo largo del curso, todos los otros pronombres que ya hemos visto. Pero yo estoy utilizando los mismos ejemplos, os pido que veáis el vídeo porque está muy bien explicado. Ella habla de una serie de cosas de las que vamos a pasar, son unas excepciones en las que no vamos a entrar. Por ejemplo, ¿qué pasa si intervienen partitivos? ¿Qué pasa si hay verbos en infinitivo dentro de la frase? ¿Y qué pasa si hay verbos en imperativo dentro de la frase? Olvidaos de eso, no habrá ejercicios de ese estilo. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que tiene que ver con los compléments d'objet direct, complementos de objeto directo. Ahora hablaremos del pronom complément d'objet indirect. ¿De acuerdo? Bueno, como ya os podéis imaginar, le pronom complément d'objet indirect, pronombres complemento de objeto indirecto, son palabras que sustituyen otras palabras o construcciones en la frase que en la oración cumplen la función de objeto indirecto. ¿De acuerdo? También cambian en virtud del género y la persona y tienen forma singular y forma plural. Singular tenemos me, te, lui, nous, vous, leur, en plural. Fijaos bien que son iguales salvo la
tercera persona del singular, lui, que en los pronombres de objeto directo es le y la, y en los pronombres de objeto indirecto, lui, como el pronombre tónico. Y en el plural, la tercera persona del plural es leur en lugar de le. ¿De acuerdo? Estos son los únicos que cambian. Lui y leur. La tercera persona de singular y plural. ¿Qué son los pronombres complemento de objeto indirecto? Pues bueno, palabras que sustituyen a otras palabras o a construcciones adverbiales en la frase que funcionan como objeto directo. ¿De acuerdo? Responde a un nombre de persona o animal y responde a la pregunta ¿a quién? Si el pronombre de objeto directo respondía a la pregunta ¿qué? Quoi, el pronombre de complément d'objet indirect responde a la pregunta ¿a qui? ¿A quién? ¿De acuerdo? Ejemplo. Pronombre de objeto directo. Tu regardes la télévision? Oui, je la regarde. Ejemplo de complément d'objet indirect. Obviamente, como es un objeto indirecto, necesitaremos la preposición a, ¿vale? Tu téléphones à Sophie. Podrías responder, oui, je téléphone à Sophie. Nos encontramos con lo mismo de siempre que hemos hablado un millón de veces cuando hablamos de pronombres. Tenemos una repetición muy poco útil en la frase. Vamos a utilizar esos 2 segundos en algo mucho más provechoso y ahorremos tiempo. Tu téléphones à Sophie? Oui, je téléphone à Sophie. Hay 2 elementos que se repiten en la frase. Un elemento que se repite en las 2 frases. ¿Tú llamas a Sophie? Sí, yo llamo a Sophie. Tu téléphones à Sophie? Oui, je téléphone à Sophie. Lo sustituimos por un complément d'objet indirect. Respondería a la pregunta ¿a qui? ¿A quién? A Sophie. ¿A quién telefoneas? A Sophie. Por lo tanto, como es singular y femenino, je lui téléphone. Exactamente lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver con la localización en la oración, donde ponemos el pronombre, es igual que en los pronombres de complemento directo. Je lui téléphone, entre el sujeto y el verbo. Je lui téléphone. Y de manera que formarán pronombre y verbo una unidad para cuando tengamos que hacer la negativa. Je ne lui je ne lui téléphone pas. ¿De acuerdo? Pronombre y verbo formarán una unidad sólida y antes y después colocaremos las partículas negativas. Je ne lui téléphone pas. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que veáis este vídeo, quiero que veáis el vídeo que os adjunto, ¿de acuerdo? Y que hagáis unos ejercicios. Y en la clase del jueves hablaremos, ¿de acuerdo? De todo esto, dudas y alguna cosa más. ¿De acuerdo? Un saludo, muchas gracias, espero que estéis bien. Chao.